Mis amados, buenas noches. Bienvenidos. Continuamos esta noche nuestro estudio bíblico. Hemos estado tocando el tema de la iglesia, nuestra familia en Cristo, nuestra familia de la fe. Así que los invito a que veamos en nuestra diapositiva los temas que siguen a continuación. Y todos los que deseen y aún no hayan tenido la oportunidad de apadrinar a uno de los niños de la fundación, pueden hacerlo, ¿está bien? Los invitamos a que se acerquen al punto de información y allí van a tener la oportunidad de ver los nombres de los niños que aún no han sido apadrinados. También el domingo estaremos recordando a nuestros hermanos que tal vez no vinieron hace 8 días para que se animen y todos participemos. Son alrededor de 140 niños. Ya más o menos 110 o 115 de ellos han sido apadrinados, pero la idea es que podamos llevar el próximo sábado, de este sábado en 8 días que vamos a ir a la fundación, un regalito para cada uno de ellos. ¿Está bien? Bien, mis amados, recuerden que estamos hablando de las diferentes responsabilidades, de las mutuas responsabilidades que tenemos en la iglesia. Nunca olviden que tenemos varios y distintos tipos de responsabilidades. De responsabilidades del pastor. Los deberes de los ofrezcamos a 3 aspectos de esas responsabilidades de todos nosotros con nuestra iglesia. Debemos evitar a aquellos que se llaman creyentes y están en la iglesia, pero viven para satisfacer sus deseos pecaminosos. Hablamos de esos que podríamos considerar falsos hermanos, de esos que se llaman a sí mismos creyentes y de vez en cuando vienen a la iglesia, pero su vida no es un testimonio de su fe. Por el contrario, viven para satisfacer sus deseos pecaminosos. El Señor se refiere a ellos como hipócritas y nos pide que ni siquiera comamos con ellos, que estemos lejos de ellos. También podemos decir que como queremos que la gente, los que no tienen a Cristo, sean salvos, entonces necesitamos esforzarnos en agradarles y servirles con nuestra manera de vivir. Recuerden que cuando hablamos de agradar y servir a aquellos que no conocen al Señor, no estamos diciendo que debemos hacernos como ellos, vivir como ellos, hablar como ellos y pensar como ellos. No, lo que estamos diciendo es que ellos puedan ver en nuestro comportamiento, en nuestra amabilidad y en nuestra sonrisa a Cristo. Y por último, acerca de este resumen de las responsabilidades que nosotros tenemos con nuestra iglesia, también vemos que es necesario mantenernos firmes sin titubear. Dios no bendice a quienes son infieles, intermitentes o inestables en su iglesia local. Amén, amados. Bien, y vamos al último grupo de responsabilidades de los hermanos entre sí. No sé, equipo de audiovisuales, si tienen listo el video, pero miren que encontramos un video bastante chistoso de los diferentes tipos de hermanos que hay en la iglesia. ¿Lo quieren ver? Bueno, veámoslo entonces. Podemos apagar las luces. Esto es
tipos de hermanos en el servicio. Porque José tuvo un sueño, y cuando él despertó del sueño, porque se está pasando la enfermedad, tú tienes que orar, tienes que tener fe, no espera la llamada de Dios, porque Dios te quiere, a ver, este teléfono, por favor, ¿se lo pueden apagar? 12 ligas de plata que fueron creciendo. ¡Amén! El mundo se levantó, y cuando se levantaron, ¡Amén, amén! Los lados, Bueno, y qué encontraron bueno, el qué bueno. Él te llevará por caminos donde no conoces, Él te llevará y descubrirás en Él una zarza sabrá, una zarza te hablará, el que hable encontrarás, el camino seguirás, el camino de Dios, claro que sí. Y yo le dijo a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela. Estaba en mi casa y fui corriendo al vecino y le dije al vecino que venga a mi casa, que lo quería invitar a comer. Y Jacob peleó con el ángel y estaban peleando Jacob y el ángel. Y Job estaba lleno de llagas. Y Germán, ¿qué te causa risa? Contanos que nos reímos todos. Hoy puede ser un buen día para ti. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Amén. Amén. Vamos y seguimos. Entonces en la cueva donde estaba David escondido con todos sus hijos. Sí, hagan silencio por favor. Comieron y bebieron. Y cuando comieron encontraron el camino a seguir porque el maná estaba ahí. El maná caía diariamente caía. Porque estaba en ese momento David y Jonatán pactando con fueron derrotados. Derrotados. Dale candela ahí, dale candela. Fue por valentía porque Dios venía. Y en la Biblia misma nos dice, nos habla ahí en Hebreos, y en Hebreos 15 podemos encontrar, no temerás, porque si pasas por el fuego no te quemarás. Filipenses 4:13 dice, Espérese. todo lo que me fortalece. Y ahí llegó Esther, y cuando Esther vio al rey, el rey se deslumbró al verla a Esther, porque Esther era una sierva de Dios. Porque el gozo del Señor hermosea el rostro, te hermosea. Delicados pastos me hará descansar. Descansemos en la justicia, descansemos en el amor. No permitas que el mal caiga en tu vida, porque hoy tiene que ser maduro en el Señor y cambiar lo que hay que cambiar. Estás mal, sí. Cambiemos y dejemos en paz. ¿Qué le pasó, Feli? Otra vez. Bueno, mira a tu hermano y pregúntale, ¿y tú qué tipo de hermano eres? Porque sí que esto es cierto, ¿no? Hay hermanos distraídos, hermanos que botan la Biblia, hermanos que nos distraen, hermanos a los que les suena el celular, los que tosen, los que carraspean, los que siempre están mirando al infinito y más allá, los que siempre se retrasan, los que todo lo anotan, los que nunca anotan. Hay de todo, ¿no? Bueno, volvamos a nuestra presentación. Vamos a ver las responsabilidades de los hermanos entre sí. También la de los que todos dicen amén, ¿no? Amén. Bueno, muy bien, pero recordemos que cuando decimos amén estamos diciendo de acuerdo, que así sea. Bien, entonces, después de ver las responsabilidades del pastor con la iglesia, recuerden que nuestros pastores tienen bíblicamente hablando responsabilidades con nosotros. Las hemos enumerado y hemos hablado de ellas, pero también cada uno de ustedes tiene responsabilidades con su pastor y con los líderes de su iglesia. Aquí hablamos de mutuas responsabilidades, no de responsabilidades únicamente del pastor o únicamente de la familia pastoral o únicamente de ciertos hermanos que sirven y trabajan en la iglesia, sino de todos. Y también hay responsabilidades de los hermanos con su iglesia en general y de los hermanos entre sí. Vamos entonces a verlas, armonía y edificación en la iglesia. Miren lo que dice Romanos, capítulo 14, verso 19, en Nueva Traducción Viviente, acerca de la necesidad de trabajar para mantener la armonía en la iglesia y también cómo la edificación es una responsabilidad de cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Romanos 14, verso 19. Por lo tanto,
Hermanos de la Iglesia Familiar Internacional, procuremos que haya armonía en la iglesia. Armonía. Ahora, ¿saben? No siempre es fácil mantener la armonía. Cuando nos reunimos y reconocemos y descubrimos que tenemos personalidades diferentes, gustos diferentes, maneras de vestir diferentes, opiniones, conceptos y criterios distintos, y que no siempre nos ponemos de acuerdo. Por eso el Señor dice, procuren. Ahora, no siempre logramos mantener la armonía, pero aún incluso en esa pérdida de armonía podemos seguir amándonos y respetándonos. Pero el Señor nos insta a procurar mantener la armonía. Y además dice, y tratemos de edificarnos unos a los otros. Noten cómo no solamente el pastor busca edificar a la iglesia, sino que también la iglesia, a partir de sus vivencias, a partir de sus experiencias, a partir también de lo que cada uno recibe del Señor, puede darlo, ministrarlo y compartirlo a los demás. Miren incluso que les voy a enseñar la manera más básica, pero al mismo tiempo más, emocionante para algunos de edificarse. ¿Cuántos saben que el Señor diariamente nos habla por su palabra? Y algunos de nosotros, bueno, no me incluyo ahí, pero algunos de mis hermanos tienen la costumbre de enviar ciertos textos con ciertos mensajes, con ciertos versículos de lo que el Señor les ha hablado en ese día. Y esa palabra supone muchas veces una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fe para otros hermanos que seguramente van a verse muy edificados por ese texto o ese mensaje que puede enviarse en WhatsApp, por ejemplo. Miren que una forma maravillosa y muy sencilla de edificarnos. ¿Cuántos saben que a veces cómo sentimos de paz, cómo sentimos de tranquilidad y cómo sentimos de alegría cuando nos escuchan? ¿Les ha pasado? Porque a veces venimos cargados, preocupados, angustiados. Y cuando un hermano nos escucha, ¿cómo nos bendice? Miren, yo quiero confesarles algo. Saben que con frecuencia ustedes, los que son juiciosos, los maduros, los responsables, los fieles de los miércoles, siempre a veces me escuchan contarles algunas cosas. Las mejores consejerías que he tenido es donde no hablo. Algunas de las mejores consejerías en las que he podido participar, en las que no hablo. Una hermana o un hermano se sienta y por 20 o 30 minutos yo escucho su situación. Y a veces no he dicho palabra cuando se pone de pie, se seca las lágrimas, me abraza, yo no he dicho nada y me dice, pastor, gracias, cómo me ha bendecido este tiempo hablando con usted. Y luego se van. Y yo, bueno, mi hermano, Dios te bendiga. No hubo consejo, no hubo una palabra, simplemente escuchamos. Y hay bendición para ese hermano que puede hablar, que puede recibir nuestra atención y que puede ser escuchado. Edifiquémonos unos a otros. También hablando acerca de la armonía y la edificación en la iglesia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 5 al 11, leemos una lista de sugerencias del Señor para lograr este propósito. Todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni pertenecemos a la oscuridad. Miren el verso 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Está hablando de los que en la oscuridad practican el pecado. Verso 8. Nosotros que somos del día, ¿cuántos son del día? ¿Y de la luz? Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. También aquí el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, está hablándonos de algunas de las partes de la armadura de Dios, que vemos completamente en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Miren el verso 9. Pues Dios
no nos destinó a sufrir el castigo, porque la Biblia nos habla de que Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Es la consecuencia de los que viven en oscuridad, de los que practican el pecado. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el verso 9 incorpora una doctrina que es fascinante y que algún día veremos en la iglesia a profundidad, la doctrina de la predestinación. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, pero podríamos decir entonces, pero sí nos destinó a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pastor y teólogo que les mencioné estudios atrás y que habla mucho acerca de temas relacionados con la iglesia y con la eclesiología, el pastor Pérez Millós, español, explicaba que no es que el Señor haya destinado a algunos para salvación y a otros para condenación. No es que el Señor haya creado a algunos de nosotros y nos haya predestinado para ser salvos por medio de la fe, y que también haya creado a otras muchas personas destinadas para la condenación. Hay un hecho claro, y es que bíblicamente hablando, Dios sí creó a algunos y los destinó para ser salvos, incluso desde antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia también nos enseña que si bien Él escogió a unos para ser salvos, no es que esté rechazando a otros o que no espere que todos sean salvos, sino que en Cristo la oferta de salvación es para todos. Ahora, piensen en este ejemplo. Yo me paro aquí al frente y llamo a 5 de ustedes y les doy algo. Yo los escogí y, usando el término que tenemos en este momento en discusión, y los destiné para que recibieran algo de mí. Pero después de que esos 5 de mis hermanos que fueron escogidos por mí reciben lo que quiero darles, luego ellos se sientan y yo digo, y todos los que quieran recibir lo mismo que le di a estos 5 hermanos pueden pasar atrás y van a encontrar en esa mesa, si escogen ir allá, lo mismo que les di a ellos. Ahora, a algunos yo los llamé, ¿verdad que sí? Pero para todos está disponible la oferta de recibir lo que quiero darles. ¿Entienden la palabra en esta noche? Eso mismo sucede. No es que el Señor haya dicho, ellos van a ser salvos y ellos con nombre y apellido van a ser condenados. No, el Señor sí llamó a algunos de nosotros desde antes de nacer. Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, nos llamó y nos escogió para ser salvos, para ser parte de la iglesia. Pero aunque a otros no los predestinó para ser salvos, les ha dado una oferta que está abierta y disponible para todos en la persona de Cristo. Amén. Ahí les di una muy pequeña introducción a la doctrina de la predestinación. Miren el verso 10. Él murió por nosotros. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y miren el verso 11, habla a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos de la iglesia familiar, anímense y edifíquense unos a otros. Ahora, les pregunto, ¿el pastor puede animarnos y edificarnos predicando la palabra? Por supuesto que sí. Nuestros líderes, cuando también nos enseñan la palabra, nos pueden edificar y nos pueden animar. Pero la Biblia dice que también nosotros, entre nosotros, los hermanos, entre ellos, pueden animarse y pueden edificarse. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces noten cómo cada uno de los hermanos en la iglesia puede ser una fuente de ánimo, de alegría y también de edificación a los demás. ¿Cuántos saben que un testimonio siempre es edificante? Siempre nos anima, ¿cierto? Oír cómo el Señor cumple sus promesas en la vida de algunos de nuestros hermanos. E incluso nosotros decimos muchas veces, Señor, como le respondiste a mi hermana, como le respondiste a mi hermano,
respóndeme también a mí. Tal vez algunos hombres, sobre todo jóvenes, esta noche dirán, pastor, yo le estoy pidiendo al Señor una chaqueta como la que tú tienes porque se te ve muy bien. Y así como el Señor te bendijo y te dio esa chaqueta, que también me dé una igual. Y así nos edificamos, nos copiamos y nos animamos unos a otros. Amén. Avancemos. Ahora, la Biblia no solamente habla de animar y edificar. También dice que de vez en cuando es bueno reprender. Siempre ese reprender tiene un objetivo, tiene un propósito y es edificar. Nunca olviden esto, mis amados. Todo lo que hacemos en la iglesia siempre tiene el propósito de edificar. Aún incluso a veces cuando nuestro pastor desde la palabra nos exhorta y para algunos esa exhortación cae como un regaño. Pero ¿qué busca el pastor? Simplemente regañarnos y que lleguemos a sentirnos mal y a salir tristes de la iglesia. No, el propósito de lo que Él ha hecho es nuestra edificación. Cuando damos la oportunidad o en video podemos testificar o podemos oír acerca del testimonio de algo que el Señor hizo en la vida de uno de nuestros hermanos. ¿Cuál es el propósito? De que todos conozcamos o hagamos parte de ese testimonio. La edificación. ¿Por qué en la iglesia nos preparamos para servir y servimos? Porque edificamos a la iglesia cuando servimos a los hermanos y también nosotros mismos somos formados y edificados cuando nos disponemos a servir. En el servicio muchos piensan es que uno da, es que uno entrega, es que uno tiene responsabilidades. Claro, pero el servicio es bidireccional. Yo entrego, sí, yo doy, sí, yo aporto, sí, yo tengo responsabilidades. Pero ¿saben? Cuando yo hago con alegría y como para el Señor todo lo que tengo que hacer en la iglesia como ministro voluntario, yo también me beneficio, yo también crezco, yo también maduro y soy edificado. Así que todo lo que hacemos, incluyendo la reprensión en la iglesia, tiene el propósito de que seamos edificados. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 leemos: hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? A nosotros, muy bien. Los instamos a que amonesten, esto es, reprendan a los perezosos. Pregunta de examen: ¿pueden haber hermanos perezosos en la iglesia? Por supuesto que sí. Y tal vez más de uno que dijo que sí, es el perezoso. Alienten a los tímidos. ¿Podemos tener hermanos tímidos en la iglesia? Claro que tenemos hermanos tímidos en la iglesia. Algunos dicen sí o dicen amén, pero no nos miran a los ojos. Cuiden con ternura. ¿Cómo debemos cuidar? Con ternura a los débiles y seamos pacientes con todos. Ahora, podemos ver, hablando de este tema, de nuestras responsabilidades, de nuestras mutuas responsabilidades en la iglesia, cómo el Señor es muy práctico, muy vivencial. Él sabe qué cosas suceden en la iglesia y nos invita a abordarlas y a asumir nuestro papel de la forma correcta. Lo que 1 Tesalonicenses nos está diciendo, amados, es que en la iglesia podemos encontrar muchos tipos de personas y entre ellas a los perezosos, a los tímidos y a los débiles. Digan conmigo: perezosos, tímidos y débiles. Noten, miren, y esto para mí es muy aleccionador. Noten que el Señor no está diciendo echen a los perezosos. Noten que no está diciendo desháganse de los tímidos y hagan a un lado a los débiles. No, está diciendo trabajen con los perezosos. Trabajen con los que son tímidos e incluyan a los que son débiles. Ahora, ¿qué deben hacer los hermanos que son muy laboriosos? Entender a los perezosos. Ahora, eso no es fácil, es un desafío, ¿verdad que sí? ¿Cuántos diligentes y laboriosos me escuchan esta noche? Son como hormiguitas, los felicito. Pero, así como en la iglesia hay hermanos hormiguita,
también en la iglesia hay hermanos oso perezoso. ¿Cuántos dicen amén? Y el hermano diligente, amén. Hasta puede decir amén, 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 y no nos dimos cuenta en qué momento. Pero a veces el hermano perezoso, amén. Y levanten la mano, y todos ya la levantaron 1 y 2, 3 veces, y el hermano perezoso apenas le está pidiendo permiso al hombro para que levante el brazo y llegue la mano arriba. Amén. Miren, voy a decirlo en términos muy prácticos. El Señor está diciendo, no se rayen con los perezosos. No los hagan a un lado, no los excluyan. Qué bueno saber que habrán hermanos perezosos en la iglesia, ¿cierto? ¿No les parece? Sí. Y el Señor no nos pide que los expulsemos, no nos pide que los saquemos. Nos dicen, amonéstenlos, ahora repréndanlos. No seas perezoso, vamos, adelante. Esta amonestación siempre debe ir acompañada de ejemplo. Porque imagínense un perezoso amonestando a otro perezoso. ¿Se acuerdan de Ordóñez, de la risa? ¿Se acuerdan de Celio? Siempre habían dos, ¿no? Ordóñez, que es cristiano, ¿no? Él es cristiano. Y otro gordito que pues no sabemos si es cristiano, pero él era Celio, el gordito era Celio. Y siempre estaban los dos. Y se pedían favores y mire lo que está pasando y haga esto, haga lo otro, pero al final ninguno hacía nada porque ambos eran los perezosos y no se movían para hacer nada. Así que los hermanos diligentes y laboriosos inspiran con su ejemplo. Pero hay algo más, alienten a los tímidos. Aliéntenlos, impúlsenlos. Van a estar callados, indiferentes. Algunas veces van a estar de cuerpo presente, pero su mente no va a estar con nosotros, mente ausente. Los tímidos, pero trabajen con ellos, no los rechacen. Generalmente nos llaman la atención las personalidades que son muy sociales, muy joviales, extrovertidas. Hay gente muy extrovertida en la iglesia, ¿cierto? Gente que saluda a todo el mundo, gente amable, gente querida, gente sonriente. Pero a veces hay algunos hermanos con unas caras. Y tal vez no es que quieran hacernos mala cara. Tal vez no es que hayan pasado una mala noche. O es que antes de venir a la iglesia les hayan dado un reporte de que les quedan 24 horas de vida. No. Es que tal vez son tímidos. Y escúchenme, todos alguna vez en la vida hemos sido tímidos. Todos alguna vez en la vida nos hemos sentido de pronto intimidados. Porque llegamos a un sitio que no conocemos. Porque tal vez hemos tenido experiencias previas con la gente que nos han traumatizado un poco. Tímidos. Pero el Señor dice, alienten a los tímidos. ¿Qué hacemos con los tímidos? Los alentamos. Cuiden con ternura a los débiles. Entonces, ¿qué deben hacer los fuertes? ¿Darle en la cabeza a los frágiles y a los débiles? No, deben cuidarlos. ¿Y cómo los debemos cuidar? Ahora, miren, yo creo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dirá, hombre, pero si hablamos de perezosos, hablamos de tímidos y hablamos de débiles, y que a veces uno los ve y uno, ¡ay! ¿Cómo termina este pasaje? O sea, el Señor termina como debe terminar. Sean pacientes con todos. Sean pacientes con el acelerado. Sean pacientes con el lentejo. Sean pacientes con el extrovertido. Sean pacientes con el introvertido. Sean pacientes con el hermano fiel y animen y estimulen al intermitente. Mejor dicho, para cada uno en la iglesia hay una fórmula del Señor que busca que estos que son perezosos se vuelvan diligentes, que los tímidos puedan con el paso del tiempo abandonar su timidez y que los débiles sean fuertes en el Señor. Iglesia, ¿cuál es el propósito de cuidar a los débiles con ternura? Que se hagan fuertes. Entonces, noten cómo la iglesia nos cambia. ¿Lo están viendo conmigo?
¿Ven cómo la iglesia actúa positivamente en nosotros? Y no solamente espiritualmente hablando, también en nuestra personalidad, también en nuestro carácter, también en nuestra manera de ser. Y miren, yo no voy a dar nombres, pero algunos de ustedes llegaron aquí en el peor estado. ¿Y cómo les ha hecho de bien la iglesia? Hasta más bonitos están. Así que la iglesia hace demasiadas cosas por nosotros. Y todo lo que hacemos por los hermanos, lo hacemos buscando su edificación. Ahora, sobre las relaciones interpersonales en la iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, en Nueva Traducción Viviente, nos dice: asegúrense de que ningún hermano en la iglesia le pague mal por mal a otro. Que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Siempre procuren hacer el bien. Siempre procuren ser agradables. Siempre procuren edificar, no lastimar. Siempre procuren hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. ¿Saben? Debemos reconocer que hay una tragedia en nuestros días en la iglesia y es la ingratitud. Debemos reconocerlo. Hay personas muy ingratas con sus hermanos, muy ingratas con sus líderes, con sus coordinadores de ministerio, muy ingratas con su iglesia y con sus pastores. Mira, iglesia, que muchas personas hoy abandonan su iglesia local, abandonan sus líderes, sus hermanos y su pastor, y se van movidos por sensacionalismo a sitios de moda, olvidando todo lo que el Señor, a través de sus hermanos, de la iglesia y de sus pastores, hizo por ellos en su iglesia local. Abandonan su ministerio, abandonan su servicio, abandonan a sus hermanos, abandonan su iglesia, abandonan a sus pastores y se van buscando la emoción, la novedad, movidos por sensacionalismo, actúan de manera infiel. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se sentirán hermanos de una misma iglesia cuando se van de su congregación y luego se encuentran en un sitio de moda? ¿Cómo se sentirán? Pues seguramente se darán el abrazo de los infieles, ¿no? Tú y yo, fieles en nuestra iglesia local, haciendo siempre el bien a todos cada vez que podamos y no pagando mal por mal a nadie. Antes la Biblia dice que nosotros debemos pagar bien a los que nos han hecho mal. Aquí Tesalonicenses nos habla de mutua honra, de mutuo respeto. Qué lindo es hacer parte de una iglesia donde mis hermanos están pendientes de hacerme el bien y yo estoy pendiente de mis hermanos también para hacerles el bien, ¿cierto? Pero imagínense a un hermano que siempre está pendiente de que le hagan el bien y él pendiente a ver quién da papaya para hacer el mal. Todos nos queremos, todos nos respetamos y todos nos bendecimos. Mutua bendición. Amén. Sobre nuestras costumbres y actitudes en la iglesia. Miren cómo el Señor por medio de la iglesia nos cambia todo. Es que hace unos minutos hablamos de carácter y de personalidad. Cómo la iglesia afecta positivamente nuestro carácter y nuestra personalidad. Pero también la Biblia dice que la iglesia afecta positivamente nuestras costumbres y nuestras actitudes. Qué lindo saber esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 16 al 18 en Nueva Traducción Viviente nos hablan de las costumbres y las actitudes de los hijos de Dios.
Miren el verso 16. Estén siempre alegres. ¿Cómo debemos estar siempre? Noten, no algunas veces, no ocasionalmente, no una que otra vez, siempre alegres. Ahora escúchenme, imagínense que no solamente el 20% de la congregación, o el 50% de la congregación, o el 80% de la congregación viviera permanentemente en esta palabra, sino que el 100% de los hermanos vivieran siempre alegres. ¿Cómo serían nuestros servicios? Espectaculares, serían una fiesta. Nadie se quedaría sentado en la alabanza. Todos cantaríamos, todos adoraríamos, todos con alegría vendríamos al altar a depositar nuestros diezmos y ofrendas. Todos con alegría nos saludaríamos. Mira, iglesia, que muchas veces pasa que nuestros líderes o pastores nos piden que salgamos de nuestra silla y vayamos a saludarnos unos a otros. ¿Qué creen que hace el amargado? ¿Qué creen que hace el tímido? ¿Qué creen que hace el perezoso? Algunos dirán, pues yo pastor, no. ¿Qué creen que hace el que está alegre? Se levanta de su silla. Mire, y hay algunos intensos en la iglesia que ya el pastor está predicando y todavía están saludando gente. Intensos, intensos en amor, intensos en alegría. Pero en cambio hay algunos hermanos, los he visto. Mire cómo es la vida. Que uno les dice, salgan de su silla, abrácense, salúdense, miran para un lado, miran para el otro y hacen. Empiezan ahí como a aletear, pero no vuelan. Y no saludan a nadie. Ahora algunos dirán, pues pastor, yo sé que en la alabanza glorificamos al Señor. Y yo sé que pues en la predicación somos edificados y el Señor nos habla. Pero ¿para qué uno saludarse en la iglesia? Miren, hay cosas que nunca podemos perder como hermanos. Y es el saludo, el beso con intenciones santas, el abrazo y la bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué alegría verte, eres especial. Me alegra que hayas traído tu rostro y tu sonrisa a la iglesia. Miren, hay personas que solo reciben un abrazo en la iglesia. Y a veces vienen tan necesitadas de ese afecto, escúchenme, que solo se da en la iglesia. A mí en Transmilenio me han abrazado, me han estrujado, me han empujado. Demasiada coinonía, demasiada unidad. Pero ahí no hay afecto, no hay respeto, no hay amor. Entonces, la iglesia debe también ser un espacio y un escenario para expresiones respetuosas pero fervientes de amor en Cristo. Amén. Estén siempre alegres de vez en cuando. Miren, qué desafío. Qué desafío, pastor, pero estaba lloviendo, llegué mojado a la iglesia. ¿Cuál alegres? Estén siempre alegres. Pero pastor, me trajo un taxista que redondeó de 7,500 a 9,000. ¿Cómo que estén alegres? Mañana debo pagar el servicio del gas o de la energía y no tengo todo para el recibo. No tengo completo para el recibo. Estén siempre alegres. ¿Qué desafío nos da el Señor esta noche? Pero miren el verso 17, iglesia. Nunca dejen de orar. Miren el siempre y miren el nunca. ¿Lo están viendo conmigo? El siempre y el nunca. Estén siempre alegres y nunca dejen de orar. Entonces, añadan oración a su alegría y alegría a su oración. Nunca dejen de orar. Miren el verso 18. Sean agradecidos. ¿Qué está haciendo el Señor con estas recomendaciones? Él directamente y premeditadamente está trabajando
en nuestras actitudes. Actitudes. Sean agradecidos en toda circunstancia. Agradecidos con Dios, agradecidos con nuestra familia, agradecidos con nuestros jefes, agradecidos con la vida, en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Entonces, imagínense la cara, las palabras y la actitud de una persona que siempre está alegre, que nunca deja de orar y que está agradecida en toda circunstancia. Ahora imagínense que todos, sin excepción en la iglesia, estemos siempre alegres, nunca dejemos de orar y nos mantengamos agradecidos en toda circunstancia. Es una iglesia maravillosa. El Señor está tocando a nuestras actitudes. Veamos la parte número 2. También en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, pero ahora de los versos 19 al 22, también del capítulo 5, en Nueva Traducción Viviente. Continúan las recomendaciones. No apaguen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea moverse poderosamente en nosotros y también en la iglesia. Así que no nos burlamos de las manifestaciones espirituales sobrenaturales que da el Espíritu. No usamos su nombre en vano. Déjenme decir, amados, que algunos creyentes, por costumbre y por ignorancia, usan en vano el nombre del Espíritu Santo y así blasfeman del Espíritu Santo. Entonces, cuando sucede algo y nadie tiene explicación, entonces dicen, entonces que fue obra y gracia de, y usan mal el nombre del Espíritu Santo. También he oído a algunos creyentes, cuando escuchan a otros hablar en lenguas, burlarse. Díganme, ¿cómo creen que se siente el Espíritu Santo cuando los hijos de Dios se burlan de los dones del Espíritu de Dios? Los dones deben ser valorados y reconocidos como fundamentales en la iglesia. El don del que habla en lenguas, el don del que interpreta las lenguas, el don del que profetiza y expone la palabra, el que tiene el don de ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el que tiene el don del discernimiento de espíritus, el que se mueve en una fe superior, en dones de sanidad y milagros poderosos, 9 dones del Espíritu. ¿Los queremos o los resistimos? ¿Los queremos? ¿Cuánto necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en medidas maravillosas y gloriosas en la iglesia? Para que nosotros seamos edificados y también para que el mundo crea. Amén. También para que el mundo crea. Ahora algunos dirán, pastor, ¿y cómo hace uno para hablar en lenguas? Tú necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Y la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, en nuevas lenguas, en lenguas humanas desconocidas y también en lenguas angelicales. La Biblia dice que cuando hablamos en nuevas lenguas, nuestro entendimiento no puede comprender lo que estamos diciendo, pero nuestro espíritu sí, y es edificado. Ahora, cuando hablamos en lenguas en la iglesia, es bueno que un hermano que tiene el don de la interpretación de lenguas, interprete mientras otro habla en lenguas. Así, todos vamos a poder entender y ser edificados. ¿Cuánto necesitamos los dones? No apaguen al Espíritu. Ahora, esa expresión no apaguen nos hace pensar tal vez como en una llama, ¿cierto? Como en una llama, como en un fuego que crece. Un fuego que, escúchenme, podemos avivar o podemos ahogar. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta en algunos de nuestros servicios en este mes de la familia,
sin premeditarlo, nos extendimos un poco más del horario. Pero la iglesia pudo ser ministrada, pudo ser bendecida, pudo ser edificada. No podemos permitir a veces que el horario y las estructuras eclesiásticas nos lleven a apagar el espíritu. ¿Qué dice la Biblia de los creyentes cuando han pecado? Han contristado al Espíritu, porque también dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y escúchenme, no solamente templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en el creyente. Esto es fascinante. No apaguen al Espíritu Santo. Miren el verso 20. No se burlen de las profecías. Ahora, si el apóstol Pablo nos está pidiendo que no apaguemos el Espíritu y que no nos burlemos de la profecía, es porque algunos hermanos en la iglesia a veces apagan el Espíritu. Y otros a veces en la iglesia se burlan de la profecía. La profecía, bíblicamente hablando, es exponer la palabra, confesar la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y algunos dicen amén y lo reciben y lo creen, y otros se burlan, resisten, rechazan la profecía. Miren el verso 21, pongan a prueba todo lo que se dice. Como los hermanos de Berea que escuchaban y recibían la palabra, y ¿qué hacían? Corroboraban en las escrituras todo lo que los apóstoles enseñaban. Miren qué lindo, retengan lo que es bueno. A veces, escúchenme, pasa en la iglesia que algunas personas movidas más por sus emociones que por el Espíritu dicen cosas indebidas o hacen cosas impropias. ¿Y qué dice el Señor? Cambien inmediatamente de iglesia, tachen al hermano de sensual, de carnal y apártense de él. No, está diciendo ténganle paciencia. Todos hemos tenido nuestros lapsus. Todos hemos tenido nuestros errores. ¿Verdad que a veces hay errores cuando estamos orando? Sin querer nos trabamos a veces. O miren, son las 8 de la mañana y decimos buenas noches a todos. Uy, yo me voy de esta iglesia porque aquí... No, error. ¿Cuántos saben que a veces los ministros de alabanza cometen errores? No se hagan los locos, los de alabanza, digan amén. Y la canción va por mi menor y ellos la empiezan por si mayor. Y la letra decía una cosa y ellos se inventan la canción a mitad de la marcha. Entonces todos siguiendo la letra y ellos por allá en otro lado. Y al final, no, sí, pastor, es que me tocó improvisar porque se me olvidó la letra. A veces también nuestros pastores pueden equivocarse en la predicación de la palabra. Uy, ese ejemplo que dio el pastor, sí. Uy. Ejemplo desafortunado. Uy, esa expresión que utilizó el pastor, a mi gusto, muy fuerte. Predicó muy cortico, yo quería que predicara más largo. ¿Y cómo se extendió? Puede pasar. Pero lo que está diciendo el Señor es retengan lo bueno. Nunca dejen de estar alegres. Tomen lo mejor. Si algo les molestó de un hermano, si algo les molestó de su iglesia, si algo les molestó del tiempo de alabanza, aunque sabemos que la alabanza es para el Señor, si algo les llegó a molestar durante la predicación, bueno, reciban todo con amor y retengan lo bueno. Miren el verso 22. Aléjense de toda clase de mal. Nuevamente. Y hablando también de costumbres y actitudes, Romanos capítulo 12, versos 12 al 14, nos dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento,
perseveren en la oración. Nuevamente, recomendaciones que pueden convertirse para nosotros en hábitos. Imagínense todos los días a un creyente alegre y firme en la esperanza en Cristo. Un creyente que demuestra paciencia en el sufrimiento. Noten que el Señor no dice quiébrense en el sufrimiento. Muchos se quiebran cuando están sufriendo. No, más bien demuestren paciencia en el sufrimiento. Y mientras son pacientes en el sufrimiento, sin darse cuenta se harán más fuertes. Cuando soportamos el sufrimiento, cuando somos pacientes en el sufrimiento, eso nos hace más fuertes y nos capacita y nos prepara para nuevas y mayores manifestaciones de la gloria de Dios en nuestras vidas. Perseveren en la oración. Insiste. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero nuevamente, escuchen bien, alegría y oración juntas. Ya entiendo por qué algunos hermanos andan siempre alegres y otros, en cambio, siempre amargados. Cuando oramos, literalmente entramos en la presencia del Señor. ¿Y qué dice la Escritura de la presencia del Señor? En su presencia hay plenitud de gozo y de alegría, delicias a su diestra. Verso 13. Miren qué lindo. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. En la iglesia tenemos la bodega de amor. Ningún canasto, ninguna cesta, ningún carrito de mercado. Bodega de amor. Y escúchenme, llegará el día en la iglesia familiar donde la bodega sea este auditorio y no le quepa un solo mercado. ¿Cuál amén? Eso se merece una metralleta de amén, 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 amén. Automático, póngale automático al amén. Pastor, está viendo mucha televisión. Claro que sí. No tengo, necesito. El Señor proveerá por medio de tu iglesia. Tengo mucho, gracias a Dios, y puedo dar. Tráelo, vas a ser el instrumento de Dios para bendecir la vida de tu hermano. Qué lindo es eso, ¿verdad? Y todos deseando dar, y todos deseando bendecir. Practiquen la hospitalidad, abran su casa de vez en cuando, para un hermano de la fe, para un misionero, para personas que sirven y trabajan en la obra del Señor. Miren el verso 14. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Nuevamente tocando a nuestro corazón, nuestras costumbres y nuestra actitud. En Romanos capítulo 12, ahora versos 15 y 16, vemos la cuarta y última parte de estas costumbres y actitudes. Si el Señor nos presta la vida, el próximo miércoles concluiremos este estudio bíblico de la iglesia, nuestra familia de la fe. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 12, versos 15 y 16 en Nueva Versión Internacional? Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. ¿Cómo se llama eso? Hace más de 2000 años el Señor ya definió la empatía. ¿Tu hermano está alegre? ¿Está haciendo fiesta? Alégrate con él, goza con él, celebra con él. ¿Tu hermano está triste? ¿Está llorando? Acompáñalo. Ahora, no dice, escuche, ponte también triste, pero está diciendo, trata de entenderlo tanto como puedas. Ahora, yo les pregunto, si uno de nosotros está llorando y otro hermano llega, nos abraza
y también llora, pues nosotros decimos, o también está mal, o el Señor le contó qué es lo que yo estoy viviendo, o me está acompañando en este dolor. ¿Saben qué es compasión? Compasión es caminar juntos, sufrir juntos. Pastor, pero es que no es mi sufrimiento. Yo lo estoy atravesando por un momento difícil, no es mi dolor. No necesita ser tu dolor para acompañar a tu hermano. Acompáñalo. Ay, pastor, qué alegría acompañar a los que están alegres. Pero qué mamera acompañar a los que lloran. Yo quiero decirles que a mí me cuesta muchísimo eso. Se los voy a confesar. Ya me confesé. A mí me encanta compartir con los alegres. Y me gusta transmitir alegría, pero cuando veo a alguien llorando, me voy como por el otro lado. Como que llore allá solito. Como que llore allá solita. Incluso una vez, yo no sé si le dije a mi esposa, cuando vayas a llorar me avisas y yo me voy. Me cuesta, escúchenme, me cuesta, pero he ido aprendiendo. He ido aprendiendo. ¿Cómo podemos nosotros reconocer cuánto nuestro acompañamiento bendice a un hermano en necesidad? ¿Y de qué manera podemos entenderlo y sobrellevar su carga? Eso es lo que está diciendo el Señor, sobrelleven las cargas. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Continúa en el verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no se peleen, no se insulten, no se empujen, no se tumben con malos negocios, no se estafen. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, no sean creídos, no sean orgullosos, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los chachos, no se crean los únicos que saben. Amén y amén. El próximo miércoles continuaremos amando.